Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Hola, ¿cómo están? Otro día más para regalarse a ustedes. Somos Tu Voz es un espacio para reconectar con nosotros mismos, para encontrar herramientas que nos ayuden a buscar nuestra mejor versión. Hoy tenemos un tema que me parece importantísimo, empecemos a hacer conciencia. Siempre queremos como abrir las cartas o abrir las puertas a la salud mental y a la salud emocional. Y, este tema lo elegimos porque estamos en el mes mundial de conciencia a autolesión. Y hoy vamos a hablar de autolesión con Liliana, psicoterapeuta, y con Sandra, tanatóloga, que si bien no voy a interactuar demasiado porque creo que es un tema súper delicado y tenemos ya como ciertas preguntas establecidas para que nos vayamos y para que este contenido sea y que le llegue a la persona que le tenga que llegar. Por favor, compartan, por favor, tengamos el ojo bien puesto en nuestros niños, en nuestros adolescentes, porque comienza desde los 11 años hasta los 15 años aproximadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a empezar con las preguntas porque tenemos poquito tiempo, pero por favor que sea un programa de ayuda, lo vamos a hacer con todo el respeto posible porque pues muchas personas a lo mejor les da pena, les da miedo, les da vergüenza y no, al contrario, tenemos que visualizarlo para ver de qué manera nos podemos apoyar. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y sí, definitivamente un tema importantísimo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y sí, es un tema delicado justo por lo que dices, porque mucha gente no lo abre, incluso con sus familias. No es un tema como muy reservado, pero es bien importante hablarlo porque hay mucha gente que en esta época está sufriendo de esta salida de presión y lo hacen de esta manera, presionando. Sí. No, y es bien importante tener como toda la información y buscar la ayuda necesaria, ¿no? Voy a empezar con las preguntas. A ver, ¿cuáles son las principales razones por las que una persona recurre a la autolesión? Yo definitivamente si podría hablar ahorita de una causa general, porque obviamente cada caso es específico, pero creo que el tema que siempre está involucrado es incapacidad para manejar emociones, el sentirse muy abrumados por lo que están experimentando, que a final de cuentas tiene que ver con emociones. Y otra cosa particular que he visto mucho en estas personas es que no quieren experimentar dolor físico, perdón, dolor emocional. Entonces, por no querer experimentar dolor emocional, prefieren acudir al dolor físico porque lo experimentan como más manejable. Lo contrarrestan o lo visibilizan de alguna manera, ¿no? Lo hacen consciente. Exacto. Puede ser que sea también, creo yo, que el dolor físico sea menos doloroso, o sea, digamos, en un umbral del dolor, sea menos doloroso acudir a un dolor físico que al dolor emocional. Por eso es que recurren muchas veces a lesiones. O sea, es tanto su dolor emocional, híjole, que eso es tristísimo, o sea, es preocupante, es tanto su dolor emocional que mejor se autolesionan. Así es. Para contrarrestarlo de alguna Y manera. no saber qué hacer con ese dolor. Creo que ese es el punto principal, que como no saben qué hacer, no lo quieren sentir. Y es que muchos son muy chiquitos, 11 años, pues no tienes ni la conciencia ni la forma. Y como papás,
Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Dije que no iba a interactuar tanto. ¿Qué factores de riesgo son comunes en personas que se autolesionan? Creo que, o sea, uno de los factores principales es que hay una tendencia suicida en gran parte. El otro creo que es esta parte de no hacerlo visible, pero lesionarme al punto de lacerarme, de ya de incapacitarme de alguna manera. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo cortarte las manos que perforarte, por ejemplo. O sea, perforarte partes del cuerpo que ya no se pueden regenerar. A lo mejor no se ve porque está muy de moda. Por ejemplo, esta parte de hacerse los oídos, de perforarse los oídos a cierto punto de que tu oído ya no regresa a su forma original, ¿no? Gente que se pone aretes en partes del cuerpo que no conocemos, ¿no? Y es doloroso. O hay gente que se tatúa, por ejemplo, toda la cara, que es una zona súper sensible, o partes del cuerpo que son muy sensibles. ¿Eso sería como una autolesión? El tatuarte la cara. Se puede tomar como autolesión porque se vuelve una adictiva, creo yo. O sea, no es lo mismo, yo tengo tatuajes, Sí, sí, ¿no? ¿no? Pero hay gente que también. Yo también, el tatuaje chiquititos y yo. El punto es que lo sí, pero el punto es cuando lo ves, hay gente que tú la ves y es, o sea, ya no tiene piel. Bueno, claro, sí, o sea, es como un exceso. extremo. Exactamente. Es como un extremo. ¿Qué dirían que es una autolesión, por ejemplo? O sea, cortadas, quemaduras, o sea, golpes, mordidas. Sí. Mordidas, el morderse las uñas, pero al grado de sangrarse, arrancarse lo que conocemos como los padrastros, igual al grado de sangrarse, arrancarse el cabello. Arrancarse el cabello. Que hay que poner como mucha atención y mucho ojo en esta parte, porque, o sea, sé que se pueden autolesionar hasta con un hielo, o sea, con un hielo y se queman con los hielos hasta que se deshace. O sea, hay que tener mucho ojo porque puedes quitarle navajas, cosas, pero siempre van a buscar como la salida de hacerlo porque se vuelve una adicción. Exacto. Y es bien importante, o sea, que la gente esté en el contexto de que una autolesión es aquello que te generas, que te da un alivio. Un dolor que te da un alivio de otro dolor, por así decirlo, ¿no? Y que no precisamente tiene que ser como un intento de suicidio, ¿no? Exacto. Sí, no, no necesariamente. O sea, no necesariamente su intención es suicidio. No. O sea, digamos que hay niveles. O sea, ahí va subiendo como por etapas. Y obviamente el suicidio es la última, ¿no? Y es un intento no quiere decir que lo logren muchas veces. Pero sí es bien importante que sepan que al final es una salida al dolor que genera alivio, ¿no? O sea, hay gente que cuando se corta le genera un alivio. Cuando se queman les genera un alivio, 6 años, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, o sea, no es lo mismo que a todas nos ha pasado que estás nerviosa o vas a entrar a un proyecto o algo te sale mal o te estresas, le pegas una almohada, gritas. Bueno, yo soy de las que lloras. ¿no? Lloras. Yo me agarro mi dedo y yo, híjoles, o sea, al final todo está ligado con las emociones. Claro. Sí, pero hay gente que llega, o sea, yo tuve un paciente que literalmente casi se arranca un dedo por presión. Mordiendo. Ajá. Entonces, a él le generaba alivio. Pero ¿a qué punto? ¿Me explico? Sí. Entonces, el punto es entender qué hay detrás de ese alivio, qué hay detrás de ese dolor que no le quieres entrar para que llegues a esto. Aquí tengo muchas preguntas, pero me voy a guiar por esto. ¿Qué papel juega la salud mental en la conducta de la autolesión? Pues todo realmente, porque como decíamos ahorita, tiene mucho que ver con el tema de que desgraciadamente vivimos hoy en día en una sociedad que no tenemos la información suficiente respecto al manejo de nuestras emociones. Y algo que, por ejemplo, yo he visto muchísimo es que, pues obviamente el lugar en donde aprendemos a manejar nuestras emociones es primero en casa. Y si vemos en casa personas que a través de cómo viven sus emociones nos hacen creer o sentir que nuestras emociones están mal, pues obviamente empezamos a avanzar por nuestra vida queriendo evitar o hacer todo lo que sea necesario por no experimentar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí, efectivamente es bien importante aprender a hablar de este tipo de temas
Y hay una parte que de repente yo me doy cuenta que no identifican mucho, pero yo la veo como fundamental, que es ahorita que está tanto el tema de las generaciones de cristal y los papás de algodón, el tema de la tolerancia y la frustración, porque si estamos criando, exactamente, si estamos criando generaciones en donde todo le resolvemos, todo le solucionamos, no queremos que experimente ningún tipo de dolor, todo le damos, entonces no sabe lidiar con la frustración. Y lo que decías ahorita de esta parte de todos experimentamos esos momentos en donde sentimos mucha frustración, por supuesto que sí, pero lo importante es qué hago con eso. Si yo no sé manejar esa frustración, entonces voy a buscar la salida fácil, entonces voy a buscar hacer cualquier cosa que, como bien decías, me alivie ese dolor para poder experimentar esa sensación de bienestar que estoy buscando. Porque no aprendí a demostrar mis emociones, a saber, ¿no? O sea, ahí les va. Por ejemplo, yo, que era una persona súper positiva. Entonces, en mi casa todo era, no te preocupes, todo va a salir bien, está increíble, ¿no? Hasta que me di cuenta que, a ver, también está bien estar triste, también está bien abrazar tu soledad y también está bien no estar bien. Entonces, tienes que empezar a ver, mamás y papás, no se culpen, no, todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Ahorita lo importante es que hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a empezar a equilibrar esta parte. O sea, yo desde mi punto de vista o desde mi estar y mi forma de estar con mis hijos era así. Entonces yo me di cuenta que mis hijos pues no estaban demostrando sus emociones, porque ¿cómo voy a decirle a mi mamá que estoy triste si todo es felicidad, si todo está increíble, si todo... Entonces, sin querer, los empezamos como a afectar y empiezan con ciertas situaciones que a lo mejor no, pues claro que yo no quería, ¿no? Y no era mi intención, pero bueno, pues afortunadamente yo me di cuenta a tiempo y estamos a tiempo siempre. Sí. El tiempo creo que es perfecto para empezar a ayudarlos a que empiecen a manejar sus emociones, a que estar triste está bien, pero ahí está, saber que ahí está y no le des la atención para que este pensamiento se vuelva una creencia. Así es, creo que es bien importante hacer conciencia de que esta experiencia humana que vivimos requiere vivirlo todo y sentirlo todo, ¿no? Sea cual sea. Sí, somos una dualidad al final. Porque aparte, ahora la educación es, bueno, yo lo veo mucho en las redes de esta parte de, te voy a quitar el miedo, te voy a quitar la tristeza, y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Al final es parte de tu experiencia humana tener miedo, tener frustración, sentir fracaso, ¿sabes? Te completa, al final, te completa si no el abrazar lo bueno y lo malo. Si no conoces esa parte de ti, porque al final sabes que la sientes, ese es el tema, que no es una elección, o sea, tú la sientes. El punto es cómo la vas a manejar, cómo la vas a expresar, cómo la vas a vivir, cómo la vas a compartir. Claro. Entonces, claro, desde sabes. que somos papás, no permitimos a nuestros hijos que se frustren, que se enojen, que sientan sentirse vulnerables, ¿sabes? Y entender que es parte de su día a día, porque lo vamos a vivir. Entonces, creo que sí, ahí sí les estamos generando un daño, porque no les estamos permitiendo ser humanos, ¿no? Queremos este pensamiento mágico de todo el tiempo estar felices, todo el tiempo estar bien, en base a los parámetros que nosotros tenemos estar bien, que obviamente no son los de enfrente. Pero si no les permitimos esto, justo estas situaciones pasan de eso, ¿no? De que los encajonamos en un debes de ser esto, y entonces en el momento que te sales del cuadro, ya no eres, o sea, ya no me estás, ¿cómo decirlo? Ya no me estás respondiendo como hijo, ¿no? Porque yo quiero que seas esto específicamente. Sí, nuestro control. Entonces sales de ese cuadro y entonces los chicos no saben ya cómo manejarlo porque dicen, entonces yo estoy faltando a lo que mis papás quieren de mí y eso me hace sentirme inferior, menospreciado, incluso no querido, aunque no lo diga. Entonces justo ahí creo que se empiezan a generar estos pensamientos que se vuelven creencias y que más toda la información es que ahora hay en las complicado redes.
Sí, claro. ¿no? Que le preguntas a un niño de la misma edad cómo lo manejas y dices, híjole, está bien complicado, pues tiene la misma información que tú, Claro. ¿no? Sí, claro. No, y que se dejen llevar por las redes está muy cañón, porque bien lo decías hace ratito, hacen hasta retos, Sí, ¿no? Que les parecen como muy divertidos y muy chistosos porque te levantas y te mareas diferente, o sea, cosas que ya van como mucho más allá de, de un juego, ¿no? sí, Y que no saben ni tienen la conciencia de si están haciendo ese reto o ese juego, no saben qué está pasando por la vida de estos niños, que a lo mejor esto les genera una adicción. Y bueno, ya son temas como mucho más. sí. Ay. ¿Cuáles son las principales metas terapéuticas al tratar a alguien con que se autolesiona? Pero yo me podría enfocar en 3 cosas específicamente. Primero, como lo hemos mencionado, manejo de emociones, desde esta parte de que reconozcan sus emociones y, como bien lo decías, que entiendan la función de sus emociones, que no se trata de evadirlas, no se trata de pensar que está mal estar triste, que está mal sentir miedo, sino entender el para qué y cuál es el mensaje que cada una de esas emociones me está queriendo dar para poder aprender a utilizar esas emociones a mi favor. Yo creo que eso es una parte fundamental. Ujú. Por el otro lado, el tema de autoestima, el poder también tener, digamos, esa fortaleza interna para poder lidiar con los retos de la vida, porque al final del día siempre va a haber retos, siempre va a haber situaciones que no sean como yo quiero, siempre va a haber cosas que me duelan, siempre va a haber cosas que me lastimen, pero si yo no tengo la confianza de que yo puedo lidiar con esas cosas, entonces es ahí cuando voy a recurrir a Ujú, estas salidas. ujú. Y ya por último, bueno, pues es obviamente ya analizar la situación específica de cada quien, de entender cuál fue el detonante, qué está viviendo esa persona, que puede ser desde una pérdida, puede ser una situación difícil en casa, puede ser alguna situación de bullying, o sea, ahí hay que identificar concretamente cuál es el reto específico que está viviendo esa persona para entender qué fue lo que lo llevó a hacer eso y entonces a partir de ahí empezar a proporcionarle herramientas para poder lidiar con esa situación. Claro. Oigan, ¿ustedes creen que el encierro con la pandemia tuvo algo que ver con este síntoma que están teniendo muchos adolescentes ahorita? ¿O, o no? Creo que se hizo visible. O sea, creo que siempre ha Ujú, existido, ujú. pero no era tan visible. Y más por las redes, ¿no? Exacto. Y el hecho de, digamos que la pandemia lo que hizo fue decirte, te voy a privar de tu libertad. No tienes la capacidad en este momento de elegir si quieres o no quieres salir, solo te voy a privar de la libertad. Pues para muchas personas, niños, digamos que su escapatoria del mundo, a lo mejor que no les gusta en su casa, era la escuela, era irse a jugar fútbol, era los amigos, irse al cine, o sea, cualquier otra actividad que tuviera que ver con no estar en su casa. Y para los papás era igual. O sea, la mayoría de los matrimonios, por lo regular, convivimos en, ay, buenos días, mi amor, muchos besos, y cada quien se va a hacer sus labores. Pues sí, a ver, no hay besos. Nos vamos a hacer nuestras labores, unos recogen a los niños, otros siguen trabajando, los llevas a actividades, entonces tienes una manera ya de vivir. En el momento en el que nos encerraron fue convive 24/7 con la persona que no ves todos los días y ni todo el tiempo. Ujú, ujú. Y obviamente eso te genera estrés, ¿no? Porque es conocerlo desde otra perspectiva, más pues toda la cuestión económica, toda la cuestión de miedo. Sí, nos aceleraron el estrés. Exacto. Entonces tú imagínate, pones un chavito en su casa, encerrarlo y que su única ventana al mundo en ese momento sea o asomarse por la ventana o el celular o la computadora o la conversación con los amigos, es un hoy express y truena y tronaron y tronamos todos, ¿no? Al final todos tenemos ciertas pues cosas que nos dejó al final la pandemia, ¿no? Pero creo que parte de ese estrés fue esto. Y al final creo que hacerlo visible también te permite hacer algo, porque mantenerlo callado es ahí donde creo que está realmente el problema. Hacerlo visible da miedo, claro que da miedo cuando alguien llega y te dice, tu hijo
está pasando esto, y claro que el corazón se te hace así, ¿no? Y que te lo digan, aparte, ¿no? Que no te des cuenta porque te genera esa culpa. O incluso que te des cuenta. O sea, ¿qué hace? Sí, Si entras al cuarto de tu hijo y lo ves que se está cortando con una navaja, con algo, ¿qué haces? sí. Seas psicóloga, pedagoga, tengas No, eres maestría, mamá. Al doctorado, final lo que todo sea, lo eres que mamá, pasa, sí, claro. ¿no? Entonces, creo que hacerlo visible es bien importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay nada de qué avergonzarse en la existencia. Es decir, en este momento estoy siendo esto. O sea, estoy siendo la persona que se está cortando porque necesito una salida al dolor. Y entonces hacerlo visible me permite, y hacerlo consciente, me permite hacer algo diferente. No sé qué, a lo mejor no lo tengo claro, pero puedo hacer algo. O sea, no me tengo que quedar estancado en solo generarme dolor para librarme de otro dolor. Yo creo que De esa es la alguna parte. manera están pidiendo ayuda a gritos, aunque lo ocultan, ¿no? Entonces ahí es, pues, ¿cómo es que no es por llamar la atención, porque lo ocultan? Si fuera por llamar la atención sería, o Como un sea, premio. lo quiero ver, exacto, véanme que quiero llamar la atención, pero no es una forma de llamar la atención, es una forma nada más de expresar lo que están sintiendo y hay que tener mucho ojo como papás, estar pero al tiro y al tanto Sí. de qué están haciendo, si se encierran mucho tiempo, qué están haciendo, si se empiezan a poner mangas largas, que no se pongan faldas o shorts o no sé, ustedes cómo han visto, si han tenido algún caso que han visto que pasa en los niños y cuál es la reacción de los papás o cuál debería ser la reacción de los papás. Bueno, primero, ¿qué pasa en los niños o en los adolescentes? Yo creo que una conducta muy común es que se aíslan mucho. O sea, por esta parte precisamente de que no quieren ser vistos, tienden a aislarse y desgraciadamente cuando son, por decirlo de una manera, cuando son descubiertos, eh, empiezan a sentir mucha culpa, empiezan a sentir mucha vergüenza y desgraciadamente también por el otro lado, en este caso, por ejemplo, la reacción de los padres en muchas ocasiones es, y es completamente entendible, pero en muchas ocasiones es enojarse, regañarlos, juzgarlos, criticarlos, hacerles comentarios como por ejemplo, exacto, como por ejemplo decirles, ay, pero si tú qué puedes estar viviendo tan grave como para que tengas la necesidad de hacerte eso. Entonces, minimizar la experiencia que está teniendo en ese momento, yo creo que es de las peores reacciones que puede haber, porque entonces terminan generando que si de por sí ya se sentían mal con su situación, pues entonces ahora se sientan peor. ¿Por qué? Porque en ese momento yo siempre he dicho que de las agresiones más grandes que podemos hacer hacia una persona es anular lo que la persona Sí. está sintiendo, porque al final del día solo la persona sabe cómo la vive, cómo la experimenta, y si yo la minimizo, es como si estuviera anulando toda su experiencia. Y el poder de las palabras, ¿no? No nos damos cuenta, o sea, con nuestros hijos y con la gente a nuestro alrededor, de una palabra cómo puede afectar y esto, el minimizar los sentimientos de las personas en general, pero pues en niños que no tienen como eh, Como este filtro, ¿no? el filtro y ya la madurez como para decir, esto que me estás diciendo lo agarro o no lo agarro, ¿no? Entonces, qué difícil y qué importante tener como el tacto para no minimizarlo y para hacer lo correcto, ¿no? ¿Cuáles son las principales metas terapéuticas al tratar a alguien que se autolesiona? Parte de manejo de emociones nuevamente, o sea, como lo hemos dicho ahorita, todo parte muchísimo de esa cuestión. El que puedan a partir de esto comprender, como ya lo decíamos hace ratito, que también todos tenemos derecho a estar mal, todos tenemos derecho a estar tristes, que a todos nos pasa. Y también, como yo lo comentaba hace ratito, el tema de la tolerancia a la frustración, que ¿por qué meto este tema como algo tan importante? Porque al final del día la experiencia que nosotros tenemos en la vida parte mucho de cómo la estoy viendo, cómo la estoy interpretando. Entonces, si en mi mente, si en mi mundo lo que yo estoy viviendo es lo peor, es lo más grave,
entonces me va a ser muy difícil salir de ahí. Ujú, El ujú. tener herramientas y sobre todo aprender a manejar la frustración ayuda muchísimo a que yo pueda entender que yo puedo salir adelante de esa situación y que además es normal, o sea, es normal que las cosas no me hayan salido como yo quería, que esté viviendo una situación difícil y entonces si mentalmente yo lo vivo de una manera que para mí tiene solución, entonces va a ser mucho más fácil el poder enfrentar las cosas de una mejor manera. Claro. Oye, cuando hablamos de manejo de emociones, que lo decimos como muy sencillo, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es manejar tus emociones, ¿no? Cocinar un coche. Pero, exacto, exacto, de súbete a la bicicleta. Ajá. Sí requiere. ¿Cómo podemos, a lo mejor, alguna persona que en este momento a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a una terapia, que, ojo, hay muchísimas fundaciones, muchísimas asociaciones. Querétaro tiene un programa psicológico, el gobierno de Querétaro, se los voy a poner aquí. O sea, posibilidades hay, nada más es cosa de buscarlas. Pero, ¿cómo podríamos de alguna manera ayudarles a empezar a manejar las emociones? Porque lo decimos muy fácil, pero ¿cómo empezamos a manejar nuestras emociones? Bueno, yo ¿Cuál sería creo, como una herramienta? como papá, creo que empieza por ti. O sea, no puedes enseñar algo que no sabes hacer, 100%. ¿no? Entonces, como papá, creo que revisarte, pues, y no es juzgarte. O sea, claro que como seres humanos la regamos, nos equivocamos, no somos perfectos, ¿no? Entonces es como revisarnos, aceptar que hay cosas que nos salieron bien, hay otras que no nos salieron como nosotros queríamos, y no quiere decir que estén mal, solo no salieron de la manera en la que nosotros esperábamos. Revisarte y entonces creo que a mí, como mamá de manera personal, lo que me ha funcionado es decir, a mí cómo me gustaría que me hablara mi mamá. A mí cómo me gustaría que mi mamá me dijera, oye, Sal, creo que en esto, este es mi punto de vista respecto a esto que estás haciendo. No juzgándome, ¿sabes? No diciéndome, está bien, está mal, la regaste, porque tendemos mucho, o yo escucho mucho en terapia, la verdad. Yo casi no atiendo a adolescentes, pero atiendo muchas mamás. Entonces es que él es tonto, por eso no hace las cosas. Es que se parece a su papá. A juzgar, a juzgar. Es Sí. que es burro. Es que una frase que se me quedó mucho de una paciente que me decía, es que le faltaron 2 minutos en el horno para que se le desarrollara otra neurona. Imagínate. Entonces, tú imagínate sentir eso a los 10 años, es brutal, ¿no? Entonces, creo No, que pues es que empieza, aparte se lo creen literal. es que lo Sí. estás diciendo de corazón, ese es el problema. O sea, que realmente sí lo sientes, por eso lo dices. Ay, ¿tú Entonces, crees que una mamá sí lo pueda decir así de claro, corazón? ¿O lo dice porque no está pensando lo que está diciendo? creo que el enojo sobrepasa a veces, o tu frustración, el hecho de no saberla manejar, hace que creas que la mejor manera de educar a tu hijo sea aventándolo a la vida Porque con así lo lo peor. aprendiste tú también. Claro. Exactamente. Entonces, si tú no, o sea, no quiero decir autoeducarse porque no creo en los santos, pero sí creo en esta manera de que como adulto sí tienes más recursos para acercarte a un terapeuta, a un Sí. psicólogo, a alguna asociación. En Querétaro hay en 1000 espacios para acercarte a tomar terapia, hay pláticas gratuitas, ¿no? Hay terapias a costos muy accesibles y entonces sí, a través de esas herramientas que te den, poder trabajar con tus hijos y enseñarles que tú eres ese lugar seguro donde tus hijos te pueden decir lo que sea. Porque hay cosas que no te van a agradar. Que tus hijos a lo mejor hacen que dices, híjoles, ¿en qué momento? ¿No? O está haciendo bullying, o está haciendo esto, o se está lastimando. Pero también eso es tu hijo en este momento. Entonces, como entenderlo que él al final es un ser humano también que viene a vivir esta experiencia humana y experimentar, ¿no? A decir, a entender que sí le funciona, que no le funciona. Y al final como papás creo que nosotros somos una guía. No, 100%. no les decimos exactamente el camino porque a veces ni nosotros no lo sabemos, pero sí una guía de enseñarles a medir las cosas en esta parte emocional. Creo que eso por ahí empezaríamos. Si no funciona la terapia, si tú, y yo sé que a mi colega le ha pasado, te llevan a sus hijos y te dicen, ten, arréglame.
Tú Arréglamelo. solucionalo. Ajá, o sea, tiene esto Sí. Ahí me avisas. y yo digo que está mal. Y a veces tienes a las mamás en el teléfono diciendo, pero ya te dijo esto, ya te dijo que esto está mal que lo haga, pero ya te contó aquello, pero ya te contó cómo me contesta. O te hablan y te dicen, es que yo no veo que cambie. Entonces, ¿cómo? No veo que cambie, no me está funcionando la Ajá. terapia. Eres mala terapeuta. Porque él, y no es que no cambie, es no está cambiando como yo quiero que lo haga. Claro, No está claro. cubriendo mis expectativas. No las de él. No está cubriendo las mías. Entonces, tú no funcionas, él tampoco. Y imagínate el niño, todo el esfuerzo que se Sí, requiere al estar en final son terapia. un reflejo, claro, por supuesto. Dice, chip, o sea, hasta aquí, no lo hago, ¿no? Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar, por esta parte de hacer conciencia de lo que nosotros sentimos, de lo que estamos haciendo con nosotros, Sí, claro. para poder transmitírselo a nuestros hijos y a los hijos de otras personas, porque también convives con ellos. Claro, y que seguramente ustedes que tienen consultas se dan cuenta que los niños son reflejos de los papás. Exacto. Entonces, si los papás no quieren trabajar esta parte, que es importantísima, y que a mí cada programa me aclara y me llega otra vez a ver, todo lo que quieras trabajar, la depresión, la ansiedad, trastornos, diferentes trastornos, tristeza, esta parte de la autolesión en nuestros hijos, que en vez de nosotras culparnos o tratar de justificarnos, siempre la respuesta es, obsérvate tú. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y cómo lo estás haciendo tú? Para que estás reflejando. Que esto no es más que un reflejo de lo que tus hijos están viendo en ti. Y entonces pues siempre tienes que trabajar tú contigo. Sí, y entender en este sentido que, justo como lo estamos comentando ahorita, pues los papás van a ser ejemplo. Sí. Y yo no le puedo pedir a mis hijos que sepan manejar sus emociones si yo También como lo hago. mamá soy un caos cuando tengo emociones, porque ¿qué mensaje le estoy transmitiendo ya a mis hijos? Que las emociones son malas, que las emociones son un monstruo. Entonces, si yo tengo a un niño de 11, 12, 13 años que vive su tristeza, su enojo, su miedo como un monstruo, pues evidentemente no va a saber qué hacer con eso y por eso se vuelve tan abrumador. Y se sienten monstruos. O sea, estoy Exactamente. mal, soy mala persona. Así es. Eso está bien camino. Y hay un ejercicio, si me permites Por compartirlo supuesto, rapidísimo, por que supuesto. No, el tiempo que sea necesario que sirva. a mí me gusta mucho trabajarlo y sobre todo esto con niños y adolescentes es buenísimo para empezar a quitarle esa idea de las emociones son malas, las emociones son monstruos y la idea de la emoción es más poderosa que yo. Lo primero que hay que hacer es que ellos puedan ver sus emociones como algo que está dentro de su control. ¿Cómo es una forma de hacerlo? A mí me gusta mucho sobre todo ponerlos a tal cual que hagan una representación visual de su emoción. Okay. Con una pintura, dibujo, lo que sea, a ver, ¿tú cómo ves, tú cómo vives tu tristeza? Y entonces ya la dibujan y a partir de ahí es, ok, ahora describe esa tristeza. Si esa tristeza tuviera un color, un tamaño, una forma, una temperatura, una textura, sí. ¿cómo la verías? Ahora, ¿en qué parte de tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo se siente esa emoción? ¿Por qué? Porque ya le van poniendo mucho más Una forma, forma. exactamente. Y entonces ya eso en el imaginario mental ya se vuelve como, ok, como lo puedo ver, entonces lo puedo manejar. Porque si yo tengo ese monstruo en mi cabeza, pues entonces ese es el que siento que yo no puedo manejar. Y se les hace una maraña Ujú. porque ya no saben ni por dónde. A ver, no veo el enojo que está rojo con la frustración que es naranja. Entonces ya sí la pueden separar. Qué bonito, porque así ya la pueden separar y no ven todo este nudo de emociones. ¿Qué haces con un nudo de emociones? Exactamente. Me encanta. Y hay una pregunta que ya que la tienen ahí, que me gusta mucho hacerles, y obviamente vamos dependiendo de las edades, pero es bien importante enseñarles esto desde niños, adolescentes, para que después como adultos también lo sepan manejar, que es que se empiecen a preguntar, ¿qué necesito yo de esta situación que estoy experimentando? El niño o el adolescente tal vez te va a decir, necesito gritar. Ok, grita. Preferible que grites a que te cortes. Necesito un Claro. abrazo. ¿Por qué? Porque necesito contención, porque necesito amor.
Entonces, que aprendan a identificar esa necesidad inmediata y obviamente ya como adultos, pues ya tendremos que identificar necesidades mucho más complejas. Necesito hablar con esa persona, necesito poner un límite, necesito hacerle saber a esa persona que lo que está haciendo, lo que está diciendo me está lastimando. Pero ¿cómo queremos que lleguen los adultos a ese punto si de niños pues nunca pudimos identificar qué era lo que yo realmente estaba necesitando de esa situación que estaba experimentando? Entonces, por eso para mí esta pregunta de ¿qué necesitas tú de esa situación concreta que estás viviendo? Se me hace importantísimo para que empecemos a reconocer qué puedo hacer en ese momento para encontrar un alivio, tal vez no al 100%, pero sí un alivio mucho más positivo que la parte de la autolesión. Me encanta. Por dos. Qué bonito. Por 3. Se acabó. Ay. Mira, a mí una cosa, por ejemplo, en el caso de los papás que me gusta mucho trabajar, yo siempre les procuro preguntarles, ¿a ti cómo, o sea, a ti cómo te gustaría que te trataran? ¿No? ¿Y tú cómo te sentirías si yo te tratara de esta manera? Y entonces es un poquito para hacerlo consciente, porque solemos no darnos cuenta o no quererlo ver cómo nos hace sentir que ciertas personas nos traten de cierta manera y repetimos el patrón y lo repetimos y lo repetimos. Entonces, si no lo haces consciente, creo que es como ir a ciegas en la vida, ¿sabes? Ir lastimando gente a lo mejor sin tener la conciencia de hacerlo, pero al final tiene una repercusión bien importante en tus hijos. Y la otra pregunta que yo me gusta mucho hacerles en terapia y creo que funciona es esta parte de ¿a ti cómo te gustaría que tu hijo se expresara contigo? ¿Qué te gustaría recibir a ti de tu hijo? Ah, pues amor, que me abrazara. Ah, ¿y tú qué estás haciendo? Claro. O sea, ¿de qué manera tú le estás abriendo los brazos a ese niño para que la acuda a ti? O sea, ¿realmente estás haciendo tú digamos que su punto seguro en la vida? ¿O estás haciendo este punto de ella sería o él, en el caso de los papás, la última persona a la que yo le diría que me está pasando esto? ¿No? Eso está muy cañón. Y eso sí hay que preguntarlo, porque los niños tienen que sentir de alguna manera un espacio seguro, una persona segura. O sea, qué bonito que sean los papás, pero ¿te has preguntado si tus hijos tienen un espacio seguro, una persona segura en la que confíen y puedan ir? Está difícil, está cañón. Está cañón. Y preferentemente una persona adulta que realmente los sepa orientar. Evidentemente, exactamente. Porque si me Si va a le decir preguntan a la amiguita, exactamente, sí. mi amiga que sabe lo mismo menos que yo, pues vamos a seguir exactamente en el mismo ciclo. No, o se lo inventa, ¿no? Y está peor. O le buscan en YouTube. También. ¿No? Y Así está como, peor. ay, 3 pasos para, y dices, no, por favor. El ¿No? reto para, exacto. Si te desmayas, vas a quitarte la conciencia y vas a poder cambiar tu forma de ser. Que dices, Sí. o sea, hay unas cosas que son tan tontas. Sí, el punto es que ese tipo de retos están peligrosos, creo físicamente, pero más emocionalmente porque les está causando placer generar dolor a los demás. A esa edad. Entonces ahí te encargo al rato que tenga 20 y 25. Ah, es peligroso, yo creo. O sea, hay que revisarlo. No digo que no exista porque Pues de pasa. cuidado, siempre ha sido, ¿no? Pero de cuidado. A ver, ya me perdí en las preguntas, oigan. Ibas en la 300. Las redes sociales, ya hablamos de las redes sociales. ¿Cuál crees que es la mejor manera de abordar el tema de autolesión en la escuela o en la comunidad en general? Me dejaste pensar. Es que sí es importante que si estás pasando por esto, lo platiques con la escuela y lo abras a la comunidad para que también estés como ojo y atenta, ¿no? Creo que ahora hay Qué muchas difícil, ¿no? escuelas que se dan esta oportunidad o les dan esta posibilidad de poder acudir con alguna psicóloga interna y tener pláticas con los alumnos respecto a este tipo de temas, ¿no? O sea, si te está pasando esto, aquí te podemos apoyar, si tu compañerito te está haciendo algo,
o si tú te estás haciendo algo, ¿sabes? Ujú. Creo que, por eso decía al principio, entre más visible se haga, menos capacidad de esconderlo y de hacerlo por atrás de la puerta, y entonces tú como adulto puedes hacer algo. Y creo que ahora los maestros cada vez más los preparan para justo lidiar con este tipo de cosas. Eso es lo que yo creo que se puede hacer en cuanto a los niños. En cuanto a los papás, pues tomen terapia. O sea, no hay de otra. La verdad, yo sé que da miedo, porque todas hemos pasado por ahí. Sí, porque tenemos que empezar por nosotros. 11-11. Sí, y al final también es, o sea, de una forma preventiva, hablar, o sea, hablar de que es algo que existe, hablar de que es algo que pasa, el darles conocimiento, por un lado, a los adultos de por qué situaciones un niño o un adolescente puede llegar a acudir a este tipo de cosas y hablar con los niños y los adolescentes de que esta es una salida que ellos suelen tomar para que por lo menos estén un poquito más conscientes y que sepan que hay otras alternativas, que sepan que hay otros caminos y que no es la única salida de ese momento difícil que están atravesando. Y sé que soy súper repetitiva con este tema, pero Pero vale la pena. necesitamos hacer conciencia de lo importante que es que los niños, los adolescentes aprendan a conocer sus emociones. Creo que eso sería la solución a todo esto si desde chiquititos los enseñáramos a que poco a poquito fueran conociendo, fueran entendiendo, fueran sabiendo gestionar estas emociones, pues no habría necesidad de llegar a este momento. Y como papás validar las emociones, ¿no? Sí. Todas. Claro. Hasta la frustración. Qué Es que delicia. todas son emociones. Ujú. Lo que pasa es que tenemos entendido que sentir lo bonito es lo mejor. O sea, sentir amor, placer, sentirte extasiada, ¿sabes? Alegre, contenta, ¿sabes? Eso es lo bueno. Y no, o sea, creo que todas las emociones te enseñan algo, todas. Y todas las vives. Ujú. Entonces, desde esta perspectiva y desde mi punto de vista muy particular pues todas son importantes, no existen buenas o malas. Sí. O sea, todas son importantes porque todas me están enseñando cómo ser una humana en esta experiencia que estoy viviendo. Entonces, en medida en la que yo me conozca cómo es Sandra triste, ¿no? Cómo es Gimel frustrada, entonces, ¿qué va a pasar? Que Gimel ya va a saber, la siguiente vez que le pase algo que la frustre, va a decir, ok, yo respondo de esta manera, pero mi consecuencia es esta. Entonces, si pruebo otra, ¿cuál será? Me gusta. Y entonces vas creando Claro. posibilidades Ujú. a través de la claridad que vayas teniendo. Sí, empezamos a trabajar esta inteligencia emocional, que es en base a nuestra realidad, ¿no? En reconocernos, nuestra luz y nuestra sombra, ahí está. Entonces, ¿cómo la vas a trabajar y cómo vas a trabajar tú en tu vida y con tus hijos y con la gente a tu alrededor, sabiendo que somos duales, ¿no? ¿Con qué cerrarían? Corramos. ¡Corre! Oigan, ¿con qué cerrarían? Y díganme en sus redes. Pues yo cerraría con lo importante que es hacer conciencia de estos temas, que en lugar de espantarnos o evadirlos, hay que hablarlos, Ujú. porque creo que ese va a ser el primer camino. Me encanta. Yo creo que con que tomen terapia. También. Es que ¿No? es un básico. Sí, o sea, ya ahorita tenemos, perdóname. No te preocupes. Con tomar terapia creo que es sumamente importante, no porque estés mal, no precisamente a terapia vas porque estés mal, vas a conocerte, a eso vas a terapia, a conocerte, cómo reaccionas en ciertas situaciones y vas de lo general a lo particular constantemente. Claro. Creo que eso para mí es básico. Y dos, esta frasecita que a mí se me quedó, que hoy en la mañana le escuché esto de no hay nada de qué avergonzarse en la existencia. O sea, esto estoy siendo en este momento. Así soy, ¿no? Entonces, Sí. ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo reacciono con esto? ¿Cómo vivo con esto? Y justo ahí creo que está como el meollo de todo el asunto, ¿no? De aceptarnos que no es que seamos seres humanos descompuestos, o sea, estás viendo así, ¿no? Porque luego vas y te claro. dicen, te van a componer en terapia. Yo no venía descompuesta, ¿no? O sea, solo tengo
Sí, te vas a una reconocer. falta de posibilidad, Sí, ¿no? Yo creo que hay. me encanta. ¿Cuáles son sus redes? Liliana Gutiérrez, psicoterapeuta en Facebook, Instagram y TikTok. Súper. Y yo, Sandra Telles, tanatóloga, igual en Facebook, Instagram, TikTok y correo electrónico también. Oigan, muchas gracias. Bueno, espero que haya sido un tema que ayude a muchas personas. Por favor, compartan. Y nos vemos prontito, ¿no? Con Claro otro que tema. sí. Sí, Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. Estás en Metrópolis Querétaro.